precisamente para analizar la realidad social panameña desde la perspectiva sociológica con diferentes invitados, desde las ciencias sociales y principalmente desde nuestra disciplina sociológica, que aportan de una u otra manera y con mucho conocimiento académico-científico a lo que ocurre en el país constantemente. Hoy tenemos que darle la excusa directamente porque la semana pasada no pudimos transmitir, debido a que aquí en la Universidad de Panamá se están haciendo las protestas respectivas a lo que es la aprobación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, y efectivamente en estos cierres de calle efectivamente tuvimos la presencia de los antimotines que reprimieron a nuestros estudiantes y que pudo o impidió precisamente que pudiéramos transmitir el viernes pasado. Como siempre, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales del Departamento de Sociología, Sociología UP, para Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube sobre todo, porque estos programas, una vez que terminan, se graban, se editan y se suben a las redes sociales para que puedan verlos y opinar sobre ellos en las redes sociales como tal. Como siempre, nosotros hacemos un contexto general de lo que hemos hecho durante estos días de semana. Vamos a destacar precisamente los días importantes que han sucedido en este mes y que creemos que es necesario tener en consideración. Antes de avanzar, su servidor José Clemente Lazo, estamos esperando que llegue Yanina Castro, que es la compañera de siempre de este programa. Tenemos de invitado el día de hoy al profesor Florencio Díaz Pinzón del Departamento de Sociología, especialista en movimientos sociales, que vamos a hablar un poco del tema de la coyuntura que está ocurriendo por la aprobación de la Ley 462, las declaraciones del presidente sobre el tema minero, y también vamos a hablar un poco sobre la coyuntura que se habló ayer, que es precisamente el tema del salvoconducto que se le da al expresidente Martinelli para que salga del país. Bienvenido, profesor Florencio Díaz. Muy buenos días, muchas gracias, profesor José Lazo Núñez, por invitarme al programa Perspectiva Sociológica. Bueno, como siempre hemos hablado del contexto, el 21 de marzo se celebró el Día Internacional de los Bosques, un tema sumamente importante si lo vamos a relacionar con la mina como tal. También el 21 de marzo se celebró el Día Internacional del Síndrome de Down, una población que generalmente ha sido discriminada a través del tiempo, y hoy se hacen esfuerzos importantes para que sean incluidos en las diferentes dinámicas sociales del país. El 21 de marzo también se celebró el Día Internacional contra la Discriminación Racial, un tema que también es persistente en el país y siempre se dan uno que otro caso. El último caso es una escuela que está pidiendo certificaciones de afrodescendientes a sus estudiantes para permitirles llegar con el peinado respectivo. Creo que ya ha llegado un abuso con eso. ¿Qué opina, profesor? Sí, correctamente como usted dice, yo creo que la educación de nuestro país tiene otras aristas que resolver, más allá de solicitar un documento que plantee la identidad de los grupos sociales de nuestro país. Y ya sabemos que el Instituto Nacional de Estadística y Censo ha establecido los parámetros con mucha claridad de qué y cómo se siente la persona afrodescendiente en este país. Lo que estamos hablando es que estamos intentando salvaguardar la brecha racista que ha marcado una dinámica a nivel mundial y también en el caso panameño, que no deberíamos estar planteando argumentos sobre las identidades de los pueblos de este país. Al contrario, lo que tenemos que entender es que somos un país diferente, con diferencias culturales, diferencias étnicas, y que debe prevalecer son los derechos humanos de la población en general. Excelente, profesor. Antes de seguir, para opinar en vivo en el programa Perspectiva Sociológica, puede escribir al WhatsApp 6701-6985. 6701-6985 es el WhatsApp que tenemos habilitado para las opiniones de nuestros miles y miles de oyentes de este programa Perspectiva Sociológica. Como decía el profesor, efectivamente tenemos un tema de discriminación reiterada, permanente en nuestro país, y que en efecto hemos tratado precisamente en el país de establecer un conjunto de políticas, estructuras institucionales que atiendan el tema como tal. El detalle es que tenemos al final un repunte de una ideología de derecha extrema que este tema pareciera no ser importante para ello, profesor. Sí, yo creo que el discurso desde el poder
que se ha notado con mucha claridad en estos últimos 8 meses, donde hay un reapunte, como usted lo ha dicho, de la derecha, donde un gobierno se establece como para los empresarios, de los empresarios, y que ha demarcado con claridad a qué grupo social pertenece. Creo que esto ha traído consigo que se levante un discurso a nivel nacional, porque hay que tenerlo claro que es un país construido a partir de una hegemonía donde se plantea un grupo étnico en específico, pero que al final son los discursos y las narrativas los que prevalecen, y no así los verdaderos rasgos étnicos, los rasgos culturales que deben estar. Y por supuesto que si la derecha, la extrema derecha, digamos, panameña y latinoamericana, que está tomando hegemonía, construye un discurso étnico-racial, sin duda que nosotros no escapamos de esa realidad. Lo que hay que hacer es que los sectores de abajo, los sectores de pares, los sectores que dirigen la institucionalidad del país, los educadores, las iglesias también, debemos tomar un discurso basado en derechos humanos, donde se respeten los grupos sociales y así pueda prevalecer las diferencias, la democracia y por supuesto salvaguardar una institucionalidad que está resquebrajada durante los últimos años en nuestro país. Y hablando de derechos, profesor, definitivamente también tenemos el derecho a un ambiente saludable, y vinculado precisamente al 21 de marzo, que se celebró el Día Internacional de los Bosques, el 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua y el 26 de marzo se celebró el Día Internacional del Clima. Entonces, estamos vinculados precisamente, por ejemplo, del tema del agua, un tema irresuelto en el país y que en efecto nos lleva a considerar varias cosas. Uno, el tema de la distribución del agua, de la gestión del agua en el país, que efectivamente no llega a todas las poblaciones, pequeñas poblaciones tienen acceso a mucha agua y mucha población tiene muy poco acceso a agua potable como tal. Se abastecen de pozos o de carros cisternas, porque hay una incapacidad clara y evidente del gobierno nacional a través del IDAM para efectos de lograr algunas de las aspiraciones que tiene la población como tal. Y nosotros tenemos una preocupación referente a eso, profesor Florencio. Cuando tú haces funcionar mal una institución pública, justificas precisamente la posible privatización de la misma. Yo creo que no necesariamente tenemos una mala institución del IDA, sino tenemos malas administraciones con pocos presupuestos, con la intención de que efectivamente no se pueda solucionar un problema tan vital como el agua y principalmente la condición de los alcantarillados. Hoy, ayer habían denuncias en todos los medios de comunicación sobre colapso de los alcantarillados y precisamente en zonas de las personas que no pagan planilla, como ha dicho nuestro presidente como tal. O sea, del pueblo panameño en general, que es el pueblo trabajador, en donde tiene que vivir en condiciones sin agua y situaciones de insalubridad por el colapso de los alcantarillados como tal. Entonces yo diría que, o me parece a mí, que hay precisamente una intención de no resolver el problema para justificar una acción futura. ¿Qué opina, profesor? Primero, debo recordar el día de ayer en el discurso de todos los jueves del presidente, fue muy discursivo en relación al tema ambiental. Habló de agrocombustible, habló de mejoras de alcantarillados, habló de varias medidas con temas ambientales, pero contraproducente, por otro lado, plantea nuevamente la discusión de la mina. Plantea la discusión con mucha claridad diciendo que la termoeléctrica, que sin duda ha sido un clamor por más de 15 años de una población del distrito de La Chorrera, de que hay que cerrarla, de que hay que ver cómo está funcionando, él dijo con mucha claridad que va a seguir funcionando. Entonces, sus políticas reales en relación al tema ambiental van en contravía de lo que realmente debe ser un país que ha sido signatario de la Cumbre de Río, de Estocolmo, que forma parte de los COP, que ha celebrado 10 años de un ministerio que es producto de todas estas discusiones a nivel internacional. Entonces, es contrario, pues, en sentido de que realmente no está pensando en la narrativa relacionada con las políticas públicas vinculadas al tema ambiental,
a salvaguardar los intereses de la población. En el caso del agua, siempre hemos planteado que hay una muy mala gestión de parte de la institucionalidad encargada del agua y de los propios gobiernos, porque si nosotros miramos a fondo realmente la institución encargada, que es el IDAN y el MINSA, que son las instituciones encargadas sobre el tema del agua, sabemos que el IDAN está casi completamente privatizado. Quien nos reparte el recibo es una empresa privada. Quien nos corta el agua es una empresa privada. Quien nuevamente nos reinstala el agua es una empresa privada. A quien hay que pagarle es una empresa privada. Se ha aplicado el modelo de terciarizar las funciones del instituto encargado del agua, el IDAN, y producto de que en 1998 no pudieron privatizarla por completo. Por otro lado, ha surgido varias empresas encargadas del agua privada. O sea, aquí en este país se vende 1 litro de agua más caro que 1 litro de gasolina. Entonces, en el fondo, ya se ha dado un proceso de privatizar el agua, y por otro lado, en el caso de la distribución, sin duda hay una relación de poder, ya que los encargados de distribuir el agua prevalece los lugares de mayores costos, pues es decir, las inmobiliarias que hacen las barriadas de más alto costo, sin duda que están conectados con la política de la privatización del agua. Se les distribuye el agua a quienes pagan más por sus viviendas, a quienes viven en lugares con una alta renta, y no así a la comunidad en general. Entonces sí hay un control del agua y se decide a quién repartirle el agua. Miren el caso de Tocumen, pues la barriada, la gente que salió a protestar se dio cuenta que había una llave cerrada y que le impedía el paso del agua común como siempre lo habían tenido, porque sin duda se prevalece el interés del mercado, es decir, los sectores con mayor cuantía económica deciden cómo utilizar el agua. No así, no es una democracia real de agua donde hay un país, que somos un país, el tercer país con más agua dulce de América. Tenemos 52 cuencas hidrográficas en un país tan pequeño donde hay mucha agua, y esa agua no es distribuida de manera democrática, al contrario, es distribuida de acuerdo a las relaciones del mercado, a las relaciones de producción y de acumulación de ganancias. Entonces, lo que habría que repensarnos es que un nuevo paradigma sobre cómo debe ser distribuida el agua. Excelente, profesor. Bueno, hemos adelantado un poco las temáticas que vamos a discutir. Antes de entrar en materia, estamos planteando precisamente el conjunto de problemas al que nos enfrentamos en el país como tal. Y vamos a atender estas coyunturas porque para nosotros es sumamente importante explicar desde la perspectiva sociológica lo que van a ser las protestas, o lo que han sido las protestas y lo que van a seguir siendo las protestas, dadas las coyunturas como tal. Para seguir avanzando en el programa, tenemos información general del Departamento de Sociología. Inició el año académico el día lunes 24. La Escuela de Sociología definitivamente ha organizado para esto una bienvenida donde hicimos la presentación del libro Contra la Desigualdad, Contribuciones para un Discurso de la Emancipación Social, de los doctores Alejandro Canales y Didimo Castillo. El doctor Didimo Castillo ya es parte de la planta docente del Departamento de Sociología de este semestre, y estamos aprovechando precisamente la capacidad de publicación y los argumentos actualizados que tienen para que nuestros estudiantes puedan alimentarse precisamente de esta producción académica importante del país. Hemos presentado el libro, les invitamos a leer el libro. El libro pone en una perspectiva un poco distinta, de forma conceptual, el concepto de desigualdad y principalmente los argumentos de reacción frente a esa desigualdad y las críticas de abordaje a las políticas que supuestamente atienden el tema de la desigualdad. El miércoles 26 de marzo se organizó un conversatorio entre la Dirección de Extensión, Cultura y Educación Continua de la Facultad de Humanidades, que precisamente la dirige el profesor Florencio Díaz, y el Departamento de Sociología, en conjunto con toda la Facultad de Humanidades, donde invitamos a las diputadas Alexandra Brenes y Walkira Chander, que nos dieron los argumentos, primero, por qué votaron en contra de la Ley 462, que establecía precisamente de una manera bastante
bueno, no tan disimulada porque la han hecho muy evidente, el aumento de la edad de jubilación en tanto la cantidad de años que tienes que trabajar para efectos de poder tener un poquito más de jubilación como tal. Estos argumentos fueron contundentes y dan muchísimos argumentos, valga la redundancia, a la población frente a lo que se ha aprobado como tal y la manera de que hay que enfrentar precisamente esta ley como tal. Nosotros agradecemos muchísimo a las diputadas por haber participado. Nos preparamos precisamente para hacer otro tipo de eventos que le dé información científica y clara a la población para que tomen postura frente a esta situación como tal. Estamos pensando en hacer un tema sobre el tema minero, con también algunos diputados y algunos especialistas académicos que expresen precisamente la condición. Y esto es sumamente importante porque ahora cuando el presidente habló de la mina, del contrato, muchos diputados que votaron a favor, precisamente yo siempre diré la decepción de Vamos, muchos diputados de Vamos que votaron a favor de la ley 462 han argumentado o están argumentando en contra de lo que fue el contrato minero anterior, pero se han basado precisamente solo en el contrato. Y eso deja mucha duda porque si tú te basas en el contrato e indicas que el problema es el contrato, entonces simplemente hay que cambiar de contrato. Entonces, eso es absurdo porque el tema es más profundo y no es el contrato como tal, ni siquiera la empresa como tal. Aunque la empresa, que está ávida a reiniciar operaciones, ha estafado al país durante tantas décadas y ahora pretende de que le den un nuevo contrato como tal. El hecho profundo del asunto no es ni el contrato ni la empresa, es el deterioro ambiental provocado por la actividad minera como tal. Y que en efecto va a traer pobreza al país en términos de los recursos que se están desarrollando. Nosotros siempre hemos dicho, y el argumento precisamente del gobierno nacional para tratar de justificar esto es el miedo nuevamente. 5% del Producto Interno Bruto, esto es un problema económico, nos han dicho. No, que sin mina nos vamos a quedar sin país porque la demanda va a ser tal que el país va a quedar endeudado con Phil Quantum por el resto de nuestros nietos. Entonces, esos argumentos son los que manejan el miedo como tal, como si no hubieran alternativas frente a esa actividad minera. La incapacidad que tiene el gobierno actual hasta este momento de dar alternativas económicas que puedan promover el crecimiento económico y la distribución de la riqueza de manera equitativa expresa precisamente que solamente hay una visión general. Los que no pagan planilla, pero no cualquiera de los que pagan planilla, es decir, de los empresarios, parece que, y él lo ha dicho claramente, dijo, sin complejos, soy un presidente pro empresa privada. Y en ese sentido tenemos una visión de que el aporte fundamental siempre va a ser a favor de un grupo, como si el presidente fuera presidente de los empresarios y de más nadie en este país. Profesor. Sí, yo creo que realmente, sin duda, que desde la perspectiva legal que siempre se ha establecido el fallo de la Corte, que sabemos con claridad que tiene 25 artículos que evidentemente son inconstitucionales, que sabemos que con claridad que aparentemente el argumento legal es el que ha prevalecido y que sabemos que los diputados y las diputadas que están en el hemiciclo, que están en la Asamblea Nacional de Diputados, están también viendo la característica legal, la característica del contrato, que también lo hace el gobierno central y lo hacen múltiples abogados de este país. En el fondo, parece ser, como usted lo ha dicho, que nos preocupa solamente el contrato. Le preocupa solamente el contrato al gobierno central, le preocupa solamente el contrato a la minera, le preocupa simplemente el contrato a la Asamblea de Diputados. Pero si vemos en el fondo a la gente que se movilizó, todo el país que estuvo 30 días en la calle, en diferentes acciones colectivas, lo que le preocupa en el fondo es la identidad nacional, una identidad nacional que se construye con los bosques, se construye con el agua y por supuesto el tema del calentamiento global. Hay una conciencia ambiental en el país que ha venido fortaleciéndose, que está preocupada por la situación ambiental, pues por la situación ambiental nacional, por la situación ambiental planetaria, el calentamiento global, le preocupa el agua,
Le preocupa que el bien que consideramos común de todos, que son los bosques, que es el agua, que es el canal de Panamá, entran en caos. Entonces eso ha hecho que realmente la gente se mueva, que la gente decida una y mil veces más defender el territorio nacional, defender la propuesta desde las comunidades, la propuesta de esta conciencia ambiental frente a la propaganda masiva de la empresa minera, la propaganda masiva del gobierno, de los medios de comunicación, desde los diputados también, sobre simplemente el contrato minero, sobre la actividad minera en el país. Entonces, esto ha entrado en una gran contradicción, o sea, la gran mayoría dice no a la minería, la gran mayoría dice Panamá vale más sin minería, la gran mayoría dice el oro de Panamá es verde. Lo que se está replicando realmente es una racionalidad construida a partir de una identidad de lo verde que somos, de lo importante que es el agua en la economía, de lo importante que es el agua, de lo importante que es los bosques para la actividad turística. Entonces hay una racionalidad construida ahí también desde el mercado también, ¿por qué no decirlo así? De ver que podemos ser altamente productivos con lo verde, que podemos ser altamente productivos con el agua para el consumo humano, para la industria, para el canal, porque es lo que plantea realmente la gente que sale a la calle a protestar, porque siente que esto de somos más verde, que somos más agua, es importante porque ahí está construida la identidad. Entonces eso hace que repensemos realmente que la discusión no es simplemente el contrato, que la discusión es, como usted lo ha dicho, un problema ambiental, que es un problema de la protección de los bosques, que es un problema de la protección del agua, que es un problema de la movilización de las comunidades y que es un problema de la contaminación nacional y que pone en peligro, por supuesto, al planeta producto del calentamiento global. Entonces, desde ahí se construye este discurso que no queremos minería, que hace que la gente a nivel nacional se mueva, o sea, y que sin duda va a generar mayor contradicción en los próximos días si el presidente sigue con la necesidad de reabrir la mina, de hacer que la termoeléctrica que está allá, que no está conectada al sistema nacional de electricidad, empiece a funcionar. La gente está clarita, o sea, la mina debe irse. Si es válido que el contrato se estableció a través de la Corte, que es inconstitucional, que la mina tiene 20 años de estar aquí en este país funcionando de manera ilegal, es muy cierto. Y por otro lado, lo que usted ha planteado que, cierto, se ha construido no solamente en Panamá, se ha construido paralelo a la emergencia, al surgimiento de las derechas, que ha surgido producto de un discurso de miedo, de hacer que las sociedades tengan miedo, que la economía en nuestros países, que el Producto Interno Bruto va a bajar, que va a colapsar, que vamos a entrar en un periodo de evidente caos nacional, de caos planetario, caos latinoamericano. Sin duda que los presidentes, los ministros, los medios de comunicación se han hecho eco de este discurso del miedo. Un discurso que se ha construido y ha favorecido a los sectores dominantes de nuestros países, y que la población que ha venido de una pandemia, que ha venido de una difícil situación de desempleo, por supuesto que es vulnerable. Se siente altamente vulnerable, que la economía se va a venir abajo y que van a perder sus empleos, que van a perder su comodidad, y que esto hace que la gente de una forma negativa acepte no protestar, acepte protestar en silencio y no salga a interpelar al gobierno que está haciendo unas medidas contrarias a los planteamientos de las comunidades. Ahora vamos a tocar más a detalle este tema, pero sí es importante lo que ha planteado, porque en efecto, como hemos dicho, la mañana de hoy estamos debatiendo y vamos a debatir precisamente el concepto de protesta y los movimientos sociales que están vinculados a esto. Yo creo que ya ha generado una introducción. El tema del discurso, cómo se manipula el discurso a través del miedo en una población que es excluida, que es marginada, que constituye un conjunto de necesidades. Grandes cantidades de la población panameña vive en esta situación, y que el presidente de la República ha expresado de diferentes formas
que él es un presidente pro empresa privada, pero resulta que la empresa privada no fue quien lo eligió precisamente el conjunto de población más marginada, con mayor necesidad de este país, precisamente por la promesa del famoso Chen Chen que él había dado. Hoy él se define como un presidente pro empresa privada, dejando de lado precisamente a quienes realmente lo eligieron como tal. Pero tenemos varios puntos que vamos a tocar precisamente en el segundo bloque del programa de hoy, que tiene que ver, uno, con las estrategias que se utilizan a través del discurso precisamente para manipular a las poblaciones desde el poder como tal. El miedo es uno fundamental y central, y el miedo vinculado principalmente a la estigmatización que se le da a quien protesta. Cualquier persona que protesta es descalificado inmediatamente por el poder económico como de izquierda, comunista, Venezuela, Cuba, y enseguida precisamente trata de activar ese chip de que aquí va a pasar lo que pasa en otro lugar precisamente porque tú protestas como tal. O descalifican a los líderes de la protesta en ese sentido para tratar de minimizar ese efecto como tal. Nosotros lo vamos a tocar en un rato, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irme voy a terminar con un pensamiento y voy a iniciar el segundo bloque con el mismo pensamiento. El pensamiento se le atribuye a Gandhi. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos atrevimos a pelear. Ese mensaje quiero dejarlo, lo voy a iniciar nuevamente en el segundo bloque de este programa Perspectiva Sociológica. Nos vamos un minuto y regresamos, por favor, mantengan la sintonía. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica, hoy hablando de los temas del discurso que el presidente ha esbozado en estas 2 semanas y principalmente el tema de las protestas y los movimientos sociales. Para eso hemos invitado al profesor Florencio Díaz, que en el primer bloque se ha destacado muy bien, explicándonos precisamente algunos elementos desde la perspectiva sociológica que nos permitan a nosotros analizar cómo el poder político y económico del país manipula el discurso por ciertos elementos y características de las condiciones de la población hoy. El profesor ha expresado muchas ideas, ya me acusó de que no lo dejo hablar mucho, vamos a dejarlo hablar bastante tiempo para que nos exprese todo ese conocimiento que tiene como tal. Nosotros nos despedimos del primer bloque con un mensaje y vamos a iniciar este bloque con el mismo mensaje porque me parece que tiene muchísimo contenido en tanto la conciencia de la población y la necesidad de alzar la voz sin miedo y sin la manipulación necesaria del poder económico para expresar precisamente el descontento, principalmente en temas que tienen que ver con las jubilaciones, la caja del servicio que nos da la Caja de Seguro Social, el tema del agua potable, el ambiente como tal y principalmente el tema minero. Y comentábamos fuera de micrófono de que pareciera que el presidente cree que el tema ambiental se resuelve precisamente solamente con buses eléctricos o con el tipo de combustible que se está metiendo. Esto es más complejo, señor presidente. Sabemos que usted escucha este programa de miles y miles de oyentes. El presidente todos los viernes de 9 a 10 de la mañana está al pendiente de Radio Estéreo Universidad escuchando nuestros argumentos de perspectiva sociológica. Y lo invitamos a que entienda de que el tema ambiental es mucho más complejo y que por eso tenemos los especialistas como tal. El pensamiento que dejamos es el siguiente. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos atrevimos a pelear. Esto tiene muchísimo contenido, se le atribuye precisamente a Gandhi, en el sentido de que en efecto no podemos dejar que las cosas funcionen de esta manera, que haya mayor exclusión social, mayor marginalidad y guardar el silencio, que a veces se constituye un silencio cómplice, para permitir que una pequeña élite se apropie del país y de la riqueza y otra gran cantidad de población viva en la exclusión y la marginalidad como tal, con la esperanza de que algo pase como tal. Y en ese sentido podemos hablar de los discursos del presidente cuando ha dicho precisamente o ha mostrado su desprecio al movimiento social, al decir precisamente que son 5 gatos y que no pagan planilla. Eso expresa definitivamente una situación de desprecio de clase social evidentemente clara.
Señor presidente, usted no es el presidente de los empresarios, usted es el presidente de todos y cada uno de los panameños. Es decir, paguen planilla o no paguen planilla. Y eso es un llamado de atención que tenemos que hacer directamente, porque como presidente de los panameños tenemos que ver y atender las necesidades, las protestas y los intereses de todos y cada uno de los panameños. Cosas que ha presentado el presidente como inexactas, y principalmente en lo que fue la aprobación de la ley 462. Él dijo que se dio la oportunidad a estos grupos de participar y no lo hicieron. Eso me parece que es totalmente falso. Hubo propuestas bien consensuadas, precisamente procedentes de esta casa de estudios. El rector mismo fue a la asamblea y él presentó la posición que la universidad esbozaba principalmente para el mantenimiento del sistema solidario, evitando las cuentas individuales y evitando el alza en la edad de jubilación. Por supuesto, esto atenta directamente contra las empresas, contra los intereses de las élites económicas que de alguna manera se apropian de los recursos que tiene la institución de la Caja de Seguro Social como tal. Entonces, no diga esto, señor presidente, porque sí hubo propuestas, el problema que fueron ignoradas. ¿Ignoradas por quién? Ignoradas por el grupo de técnicos que se tienen ahí, ignoradas por la manipulación y los intercambios que hicieron con los diputados que votaron a favor de esta aberración de ley 462. Entonces, efectivamente, eso lo tenemos. Lo otro, precisamente, el tema de que ha expresado el presidente, que él no tiene complejo de decir que él es un presidente pro empresa privada. Reiteramos, señor presidente, la empresa privada no es lo único que existe en el país como tal, y en efecto cumple un papel importante en términos de facilitación de algunas condiciones, pero no es todo el país como tal. Y no podemos centrarnos solamente en esto, en detrimento de las grandes poblaciones. Y me refiero con esto precisamente al tema y los argumentos que ha tenido sobre la termoeléctrica en La Chorrera. En efecto, la termoeléctrica en La Chorrera ha sido denunciada por más de 15 años por la población, en donde temas de contaminación por ruido, temas de contaminación por aire, temas de contaminación de diferentes tipos, enfermedades que han aparecido presentes en la población, han denunciado a esta termoeléctrica como tal. Por casualidad de la vida explota y se descarga precisamente el incidente del apagón nacional. Ahí es en donde la población total se da cuenta de situaciones como esta que deben estar ocurriendo en este mismo momento en diferentes otros espacios. Entonces, por eso no puede decir que el ministro de Ambiente sale y dice que hay que cerrarla y después llega el presidente y les dice que nadie va a cerrar nada. O sea, digo, entonces se le pide que hagan ajustes una década antes con respecto al cambio de gas, precisamente para que no genere mayor contaminación, y olímpicamente la empresa decide no hacerlo. Y al final entonces la vamos a abrir. ¿Y qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con los enfermos? ¿Qué pasó con el tema de la contaminación? Pareciera no ser importante, porque a toda costa hay entonces ahora que sin ninguna consecuencia mantener una termoeléctrica que ha traído daños ambientales y enfermedad a una población. Si vamos a funcionar de esa manera, entonces queda más que claro que en efecto es un presidente pro empresa privada, pero en detrimento de las grandes cantidades de población. Tomemos en consideración esto como tal, porque al final aquí el punto no es atacar a la empresa privada, sino queremos una empresa privada que realmente resuelva los problemas que la población tiene como tal, y que no sea solamente una racionalidad acumulativa específicamente. Es decir, hagan bien la empresa con todas las reglas que el país exige. Y eso es precisamente el problema que ha tenido el problema de FER Quantum con la mina. Profesor, le prometí que el tiempo es suyo, le prometo, hable adelante. Muchas el tema, gracias. Represión, movimientos sociales y la situación. Muchas gracias. Primero vamos a empezar con el debate de la sociedad del miedo, que sin duda ha generado o ha permitido que se fortalezca a partir de los discursos de nuestro presidente y de su conjunto de ministros. En el caso de la ley 462, sin duda empezamos mirando una radiografía de las instituciones que prestan salud al país. O sea, lo que veíamos en los medios de comunicación, veíamos al presidente hablando que primero estaban los enfermos, que primero estaban todos los enfermos del país, y que la institución debería resolver los problemas de los enfermos.
Yo quisiera decirle primero al presidente que hay que resolver los problemas, evitar las enfermedades. Y para evitar las enfermedades, sin duda que tenemos que prestarle atención a elementos ambientales, elementos económicos, educativos, de la propia salud, de la seguridad alimentaria, por ahí. Entonces, lo otro es que él se ha apropiado y ha construido un discurso de miedo. Como decíamos, al principio era el tema de los pacientes primero, luego fue el discurso que si no hacemos una ley desde la perspectiva que él tiene claridad y su gabinete tiene claridad, entonces sin duda que iba a colapsar el sistema de salud. Y lo otro que iba a colapsar el sistema de pensiones del país, que los jubilados iban a quedar sin dinero en marzo, que a finales de febrero no íbamos a tener dinero y que hicieron posible a partir de un discurso de miedo que se aprobara una ley para favorecer 90 millones de dólares para pagar una quincena de los jubilados. Entonces, esta narrativa de asustar a la población, de asustar a los jubilados, hizo que un sector de la población este miedo fuera más profundo. Y por lo último, cuando evidentemente había un descontento abierto a través de encuestas y de monitoreos, que la población estaba en contra de las reformas a la ley 51 de la Caja del Seguro Social, se habló de que las calificadoras iban a ponernos menos todavía y que la actividad económica, la producción económica iba a bajar porque no íbamos a atraer inversionistas, que no se iba a aumentar la producción, que el Producto Interno Bruto iba a bajar porque las calificadoras me iban a poner 1 o 2 grados menos. Entonces había que atender la ley porque al final lo que queríamos salvar era el sistema financiero, que es el garante en gran medida de la economía del país. Entonces se ha construido un discurso de miedo en relación a la ley 462, que sin duda parece ser que ha favorecido al gobierno, pero como había dicho, pues la sociedad panameña está evidentemente vulnerable ambiental, económica, de seguridad alimentaria, y por supuesto esto construye un miedo que se evidencia en la relación de la población descontenta, pero incapaz de participar de las actividades que lleva el resto del movimiento social organizado, porque tienen miedo de perder su empleo, porque tienen miedo de entrar en un país en caos, porque dicen nos vamos a parecer a Nicaragua, nos vamos a parecer a Venezuela, nos vamos a parecer a cualquier país de África. Entonces la población, por supuesto, nadie quiere vivir en esas condiciones, pues, porque también por otro lado el sistema en el que vivimos ha construido un discurso de desigualdad a partir del egoísmo, a partir de la individualidad. O sea, todos aquí somos individuales. O sea, no hay una característica que nos construya como un colectivo. Entonces, eso hace consigo que nadie quiera perder su estado de confort, cuando realmente lo está perdiendo, porque las desigualdades sociales aumentan, la inseguridad aumenta, la calma política, la calma institucional también aumenta. Entonces, en algún momento dado, la olla de presión va a explotar y no vamos a estar preparados para resolver este asunto. Y nuevamente se lo vamos a dar en una bandeja de oro a los que nos dicen que somos 5 gatos, a los que dicen que el movimiento social son 5 gatos. Lo último de ayer es que el movimiento social está dirigido por los enfermos con adicción. La gente que está en la avenida Franquipani son las que dirigen el movimiento social, los que están preocupados por la mina, los que están preocupados por la Caja del Seguro Social, por las pensiones, los que están preocupados por la corrupción. Ahora estos son los que dirigen el movimiento social panameño. Entonces todos estos son discursos construidos de miedo y que por supuesto calan en la población, y que eso hace que la población haya decidido en algún grado no participar como lo hizo en el 22, como lo hizo en el 23, porque tiene miedo de perder su estado de confort. Y por otro lado, por supuesto, yo creo que el presidente se contradice, y contradice al ministro de Ambiente, que en un momento dado dijo
es cierto, esta empresa termoeléctrica hay que cerrarla porque sin duda los metales pesados que libera el búnker, que es lo último del petróleo, sin duda son muy peligrosos y que en 15 años ha desfavorecido la salud de la población. Esa población debe tener en su torrente sanguíneo metales pesados. Hay problemas enormes ahí. No sé qué hizo el presidente. Dijo, esta empresa termoeléctrica no se va a cerrar, va a empezar a funcionar. Entonces, no está acompañado realmente de lo que debe hacer el Ministerio de Ambiente, lo que se ha planteado en las COPs sobre energía limpia. Miren, yo me sorprendo cada vez que hay apagones nacionales y que afecta a Centroamérica. ¿Por qué afecta a Centroamérica? Porque realmente nosotros producimos más energía de la que realmente usamos y producimos energía para el mercado centroamericano, para México, para Estados Unidos. Por eso la necesidad de la interconexión, porque lo que queremos hacer es seguir vendiendo energía. Y cuando sabemos que ya tenemos nuestro país con la suficiente energía para mantener las diversas actividades económicas y sociales de nuestro país. Entonces habría que repensarse esta situación. Profesor, si me permite un momento para dar un poco de línea al asunto. Antes le recuerdo a todos nuestros oyentes, miles y miles de oyentes, que pueden opinar al 6701-6985 por el WhatsApp 6701-6985 y ponemos al aire precisamente sus opiniones y preguntas a nuestros especialistas. Profesor, en la coyuntura que se está abriendo precisamente o que se ha mantenido ya en un tiempo, ¿qué se puede esperar de las protestas y los movimientos sociales divididos por temas en este caso? En la Caja de Seguro Social, a diferencia de la coyuntura que se abre con el tema de la mina, ¿va a ser la misma protesta? ¿Va a tener la misma intensidad? ¿Va a generar la conciencia de los mismos actores? ¿Se espera que suceda lo que sucedió en 2023, 2022? Bueno, yo esperaría que ojalá se unieran las dos protestas. Lo que sí siento que cada coyuntura tiene una realidad diferente en relación a las protestas y a los actores sociales. Como habíamos hablado y usted ha mencionado en varias ocasiones el tema de la desigualdad, en el caso de la reforma a la Caja del Seguro Social y al sistema de pensiones, sin duda que hay una alta población que no se siente afectada. No se siente afectada porque no está insertado en una dinámica de la formalidad, donde esté cubierto y donde pague cuotas al Seguro Social. Se siente que no le compete pues a la juventud, a una gran juventud, no a la de la Universidad de Panamá, que ha estado decidida a seguir protestando, pero sí a una gran juventud que siente que la Caja del Seguro Social no le representa el sistema de pensión. Y por supuesto, vuelvo a esta característica de los discursos de miedo. ¿Qué nos han vendido? Que la Caja del Seguro Social es salud, que la Caja del Seguro Social no responde realmente a las necesidades del país, de la población. Pero si sabemos con mucha claridad, la Caja del Seguro Social tiene 4 programas. Un programa que es el sistema de pensiones, un programa que tiene que ver con maternidad, un programa que tiene que ver con medicina, un programa que tiene que ver con atención médica. Entonces, no es la misma cosa, aunque esté en una sola institución. Entonces, lo que habría que darle a conocer a la población en general es que son 4 sistemas diferentes y eso podría hacer que la coyuntura evidentemente cambie sobre la Caja del Seguro Social. Aparentemente, lo que se ha visto con mucha claridad es que son los actores que realmente tienen intereses directos en la Caja del Seguro Social, es decir, los trabajadores. Y la juventud de la Universidad de Panamá, que sí está preocupada, la juventud que siente que realmente hay una política pública de parte del gobierno que atenta con los derechos de los trabajadores de este país. Entonces hay que tener claridad pues en esta coyuntura, que es una coyuntura que evidentemente tiene a un actor especial o a un actor específico, que son todos y todas las trabajadoras profesionales, no profesionales de este país que cotizan con la Caja del Seguro Social. Son los fundamentalmente preocupados. En el caso del tema ambiental y la mina, tenemos que tener claridad que hay una conciencia ambiental
producto del calentamiento global. Pero hay una conciencia ambiental también construida desde toda la vida en este país, que nos han dicho que somos abundancia de mariposas, que somos abundancia de peces, que somos abundancia de árboles, que somos verdes, que somos ricos en agua y que nuestra economía se mueve por el agua. Por el Canal de Panamá. El Canal de Panamá le entrega anualmente, en los peores tiempos, 2.000 millones de dólares al país, mediante que la mina le entrega solamente 300 millones de dólares al país y en algunos momentos con grandes descuentos producto del tema de los impuestos y de las actividades de responsabilidad empresarial que dicen ellos que hacen. Entonces, el tema ambiental sí tiene una característica producto de la conciencia de todos y todas las panameñas, ya sea el adulto mayor más grande de casa o el joven más pequeño de edad de casa también. Entonces, si hay una conciencia ambiental construida por la crisis climática, pero también por todas las características y todos los discursos que también desde el poder se nos han dicho, o sea, que somos verdes, que necesitamos el agua. Entonces, eso hace una contradicción frente a la política económica del gobierno y de la empresa minera. Y por supuesto que esa contradicción genera movilización en todos los sectores del país. Y eso se va a volver a repetir. Y ellos están muy claritos que se va a volver a repetir y por eso ahora tienen un discurso diferente y han empezado a dosificar las políticas que tenían pensado, porque habían avanzado con mucha fuerza con la Caja del Seguro Social. Han sido frenados porque se ha empezado a conocer realmente lo que querían hacer con la Caja del Seguro Social y ahora que intentaron meter el tema de la mina, hubo un gran freno porque los 5 gatos demostraron que no son 5 gatos, que son cientos de miles de gatos, cientos de miles de gatos que están dispuestos a protestar porque hay una conciencia ambiental. Entonces tenemos que tener claridad que hay 2 elementos fundamentales. Uno, en la ley 462, que sin duda es una característica a partir de los trabajadores y los intereses directos con la Caja del Seguro Social y por supuesto la conciencia ambiental producto del calentamiento global y el discurso construido desde niños que tenemos todos sobre la importancia de Panamá la verde y la Panamá que se mueve por el agua, que la economía se mueve por el agua en este país y por supuesto todo el mundo sabe que ahí sí nos van a tocar la zona de confort y van a salir la población a luchar. O sea, 2 elementos fundamentales en las acciones colectivas que se están llevando a cabo a partir de los discursos construidos de el poder y de la economía, de los sectores de la economía en este país. Excelente, profesor. Este es un tema que debemos ir profundizando. Usted está invitado para cuando quiera regresar al programa poder trabajar estos temas. Pero antes de cerrar en los minutos que nos quedan, sí me gustaría tocar el tema del salvoconducto de Martinelli. Yo debo indicar que esto me parece una estrategia de desviación de los temas que hemos acabado de tocar como tal. Darle el salvoconducto en esta coyuntura como tal moviliza la opinión pública hacia una situación que le facilita la presión con respecto a las protestas, porque eso es lo que están tratando de buscar, las protestas y principalmente el tema minero. Esto en palabras de Guy Debord, Sociedad del Espectáculo. Una de las características de la sociedad del espectáculo es precisamente manejar imágenes para anular la realidad de lo que está ocurriendo inmediatamente y desviarlo precisamente hacia otros tipos de conciencia. Entonces, por un lado, yo creo que el tema Martinelli, por supuesto, es un tema que desde lo que entendemos la importancia de la institucionalidad de un país, definitivamente se han buscado todos los argumentos necesarios para darle la vuelta a esa institucionalidad y beneficiar a Martinelli como tal. Ayer se decía, bueno, ¿qué decide? Bueno, yo no sé si él podía decidir o no, yo creo que he escuchado de los especialistas y él no decide nada. Era un tema de una solicitud de un gobierno y la respuesta del gobierno hacia la otra. Es decir, si él decidía no irse, la embajada tendría que sacarlo y él cumplir su pena como está establecido en el sistema como tal. Eso tendrá que ser. Así que yo no sé si él lo decidió o no lo decidió. Yo creo que él estaba obligado a irse de una u otra forma. Profesor, para terminar en los últimos minutos, su opinión sobre esto. Yo creo que los abogados han dado en el clavo. O sea, hay un derecho internacional, hay tratados que Panamá forma parte y sin duda que
que hay que respetarlos, y si Nicaragua bien ha decidido darle la petición de asilo, porque él solicitó la petición a Nicaragua y Nicaragua se la ha cumplido. Creo que el gobierno lo que ha hecho es astutamente, porque ese realmente era el presidente de este país, con la estrategia que había planteado el partido y el presidente que tenemos hoy. Entonces lo que están haciendo es como entre ellos, entre sus negocios, pactar lo planteado. A mí lo que me preocupa aquí es el tema moral. El tema moral, porque sin duda que sabemos que el expresidente Ricardo Martinelli está condenado por delito común. Entonces, por delito común no tiene por qué el Estado panameño aceptar la petición de asilo de parte de Nicaragua. Entonces, lo que tenía que hacer era decirle, por esta razón no puede irse, porque es un delito común, no es una persecución política. Entonces, por otro lado, también en este tema de moral, ha dejado evidentemente a la institucionalidad de justicia de este país sin patas, porque a la mesa le quitó las 4 patas. No es que le dejó sin una, sino las 4 patas, porque lo que ha hecho es que, bien, él se ha salido con la suya, se ha ido a la impunidad. Parece ser que prevalece cuando los pactos son entre los poderosos de este país. El señor había metido tanto fallo y tanto recurso cuando realmente no tenía que haber metido ninguno. Los fallos de la Corte, tengo entendido que no se pueden apelar. Entonces, él solicita un fallo, solicita una apelación a la Corte cuando la Corte tenía que decirle, señor, usted no puede hacer nada, y a usted lo que tiene que hacer es agarrar sus muleles y se va para la joyita, como cualquier delincuente común que haya sido condenado, porque es lo que es usted, pues. Entonces, aquí el tema de legal o no legal está bien, pero el tema aquí es moral. O sea, la moralidad del país es la que ha quedado en el suelo, la democracia, la institucionalidad, el sistema de justicia es la que ha perdido completamente su credibilidad. Entonces habría que repasarlo por ahí. Por supuesto. Gracias, profesor. Definitivamente usted está invitado para futuros programas. Coordinemos este asunto, ya se nos acabó el tiempo. Como siempre están invitados para escuchar este programa, los miles y mil oyentes. El próximo viernes quería cerrar leyendo nuevamente el mensaje que Gandhi nos deja aquí. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos atrevimos a pelear. Con este mensaje me despido. Pasen un excelente fin de semana.